El objetivo de esta presentación es brindar la información correspondiente al tema de desarrollo humano, el cual es el encargado de intentar describir, explicar, modificar y predecir el comportamiento en el ser humano desde su primer contacto con el ambiente que lo rodea. Su importancia radica en comprender la necesidad de progreso que desea alcanzar cualquier civilización o institución en los ámbitos cultural, económico, político y social. En lo que respecta al aprendizaje significativo, se mostrarán las ideas básicas y características del concepto que se da en psicología constructivista, resultado de la combinación entre el aprendizaje previo que ya posee un individuo con el nuevo conocimiento que se adquiere, por lo que se establece una conexión personal con el nuevo material. El estudio del desarrollo humano. El hombre ha logrado producir cultura mediante la adquisición de un gran cúmulo de conocimientos, por un lado debido a la experiencia adquirida por sus antepasados, y por el otro gracias a que ha sabido aprovechar esta experiencia además de la capacidad de adaptación, lo que le lleva a construir inteligencia, derivado de la colaboración y construcción de sociedades y empresas. El modo en que se crían los hijos deriva en el resultado de su propia historia, de los padres, ya que se consideran los modos de vida con el paso del tiempo han ido cambiando, de una manera más acentuada últimamente. La historia de la infancia. Se suele mantener una determinada disposición favorable por parte de los adultos para con todas las crías de la especie. En el pasado los hijos eran abundantes y pocos llegaban a la edad adulta, venían naturalmente y no había posibilidad de tomar decisión alguna sobre ellos. Con el descubrimiento de los métodos anticonceptivos surge la posibilidad de decidir si se desean tener hijos, cuántos y en qué momento. Los niños son considerados un bien muy escaso. El hecho de tener un hijo es algo que altera la vida, lo que constituye una decisión muy importante. El estudio de los niños. Debido a que se les creía un hecho tan familiar, cotidiano y poco llamativo, nunca se había considerado estudiar a la niñez como algo sistemático y digno de atención. Los médicos se interesaron por estudiar algunos aspectos del desarrollo infantil. Más tarde, filósofos y científicos también comenzaron a ocuparse de cómo se producía el desarrollo. Intereses educativos, intereses médicos, intereses filosóficos y científicos. El primer diario sistemático del que se tiene registro pertenece a Jan Gerard, un diario del nacimiento de Delfín en 1601 hasta 1628. En él se recogen observaciones sobre la crianza, el carácter, la conducta de su pupilo, así como las costumbres de la corte francesa y aspectos sobre la vida de la época. Al filósofo alemán Dietrich Friedemann es a quien se le otorga el mérito de haber sido el primero que tuvo la audacia de considerar que un trabajo de este tipo tiene interés y contribuye al progreso científico. La influencia del darwinismo. Las ideas de Darwin se resumen en 5 grandes puntos. 1. Las especies no son fijas, sino que se han modificado a lo largo del tiempo. 2. Algunos individuos nacen con características diferenciadoras llamadas variaciones. 3. Se conservan variaciones que permiten una mejor adaptación del organismo al medio. 4. Las variaciones beneficiosas se conservan porque los individuos mejor adaptados tienen más posibilidades de sobrevivir. 5. Los individuos peor adaptados, al intentar reproducirse, dejan a sus descendientes sus características y es por ello que se extinguen. Estudios sobre sujetos especiales. El caso más famoso pertenece a Víctor de l'Aveyron, un niño que fue encontrado en 1799 en un bosque en Francia y después de varias vicisitudes fue trasladado a París, donde el psiquiatra más famoso de la época, Pinel, llegó a la conclusión de que se trataba de un idiota, al que sus padres habían abandonado por ello. Sin embargo, un joven médico, Jean-Marc Itard, decidió ocuparse del asunto tratando de ver si aquel chico podía llegar a convertirse en un humano ordinario. Investigaciones de tipo estadístico. El primer estudio publicado de psicología de la educación, puede ser considerado como tal, es uno publicado por la Sociedad Pedagógica de Berlín, en el que se trataban de estudiar los contenidos de mentes infantiles al entrar a la escuela a la edad de 6 años. Mediante una serie de observaciones y discusiones, los miembros convencidos de que debían conocer lo que los niños sabían, al entrar a la escuela con la finalidad de enseñarles eficazmente, realizaban cuestionarios que contenían preguntas sobre conocimiento de la propia ciudad, religión, cuentos famosos para niños, números, figuras geométricas y costumbres sociales. Se obtuvieron resultados de 2.238 niños y se comprobó que solo el 11% sabían lo que era un río, el 18% un pino y en general su ignorancia era muy grande.
Los trabajos finales del siglo. Se comenzaron a realizar trabajos de observación cada vez más cuidadosos, surgieron nuevas categorías de integración y recolección de datos. Es necesario citar la biografía realizada por Millen Shin, además de que un libro está lleno de observaciones de James Sullin en 1896. Ambos estudios constituyen progresos cuantitativos de nuestro conocimiento en el desarrollo del niño. Hacia finales del siglo, los estudios que poseen interés teórico-práctico más amplio y exhaustivo consolidan líneas de investigación que, aunque ya existían, no se les había dado el énfasis suficiente. La situación a comienzos del siglo XX. En los primeros años de nuestro siglo se producen varios hechos que afectan el desarrollo de nuestra disciplina. Se nombran tres. El movimiento psicoanalítico, creado por Sigmund Freud, tiene una influencia tan grande a lo largo de todo el siglo XX y la psicología en general. La extensión de la escolaridad se hace obligatorio a todos los niños en muchos países desarrollados a finales del siglo XIX. Algunos autores de la línea, de Crowley, Montessori o Clarepe, la introducción de test mentales, constituyen un factor que han contribuido a configurar la psicología infantil, elaborar un instrumento que permita conocer el nivel de conocimiento de cada niño para que pueda seguirse impartiendo la enseñanza con éxito. Las teorías sobre el desarrollo. El desarrollo humano ha sido estudiado desde diferentes perspectivas teóricas a lo largo del siglo XX. Se basan en presupuestos diversos acerca de cómo se adquieren nuevas conductas. Las diferentes teorías contienen supuestos implícitos o explícitos acerca de cómo se produce el desarrollo, su naturaleza y sus causas, así de los factores que favorecen o dificultan. Su importancia de los factores biológicos y ambientales, aspectos de desarrollo que tiene más importancia estudiar y a través de qué métodos se realizan. Teoría psicoanalítica. En ella se trata de elaborar un modelo del funcionamiento psicológico consciente, pero sostiene que los principales determinantes de la conducta son inconscientes. Se interesa por estudiar la motivación que origina la actividad, atribuida a una energía interna del organismo que se puede canalizar de distintas maneras. El niño pasa por una serie de estados relacionados con la forma que se establece la satisfacción y sus necesidades. Los conductistas centran su interés en el estudio de la conducta manifiesta, o sea, en lo que el organismo hace. Se preocupa por estudiar cómo, a partir de las conductas con que nace el sujeto, los reflejos incondicionados y la formación de nuevas conductas por medio del condicionamiento. El aprendizaje consiste en eso, ser el proceso por el que se forman nuevas conductas. Los mecanismos de aprendizaje son comunes a todos los animales y a partir de conductas simples se constituyen conductas cada vez más complejas por asociación entre ellas. La psicología de la Gestalt. En ella se defiende que para conocer al sujeto se debe servir de estructuras que tienen una base física a la vez que se imponen sus cualidades internas. Las estructuras son totalidades complejas y para los gestaltistas las unidades simples no son el punto de partida, sino el producto de la descomposición de unidades complejas. Por esta razón se oponen al conductismo. Las totalidades o gestalten son comunes en todos los niveles de funcionamiento cognitivo, por lo que carece propia de una génesis. La teoría de Piaget. Se ha tratado de explicar específicamente el proceso de desarrollo refiriendo fundamentalmente con base en la formación de conocimientos. Piaget considera que desde el principio las conductas son complejas, y en esto se aproxima a la teoría de la Gestalt, aunado a que también considera que las formas complejas cambian a lo largo del desarrollo. Por esta parte se opone a los gestaltistas. Los niños pasan por una serie de estados que se caracterizan por el empleo de diversas estructuras. Para Piaget, la psicología tiene que explicar mecanismos internos, hecho que permite al sujeto organizar su acción. Vygotsky. La posición que emplea Vygotsky conserva muchas similitudes con las ideas de Piaget. Sin embargo, Vygotsky se interesa principalmente por las determinantes sociales del desarrollo, confirmando que el desarrollo del individuo es indisociable de la sociedad en la que vive, ya que ésta le transmite formas de conducta y de organización que el conocimiento en el sujeto se tienen que interiorizar. La psicología cognitiva surge como una reacción contra el conductismo. En ella se tratan de estudiar los procesos internos que tienen lugar en el sujeto, ya que está considerado como un procesador o elaborador de información en el que se construyen representaciones internas del mundo y de su propia conducta, lo que coincide con la posición de Piaget. Muchos de los procesos que describe son asociativos, por lo que tiene una aproximación hacia el conductismo. También constituye una perspectiva teórica muy fecunda que tiene actualmente una importancia grande dentro de la psicología. Hereditarismo y ambientalismo.
Los hereditaristas confirman que la mayor parte de las cosas que el hombre hace están determinadas biológicamente a través de la herencia, las disposiciones, las concepciones y los rasgos, entre otras. Los ambientalistas sostienen que el hombre está determinado por los factores ambientales y que es la experiencia la que le va conformando. Es producto de sus circunstancias y de su ambiente. Un determinado medio promueve el desarrollo de un determinado sentido. El hombre preprogramado. El desarrollo es un proceso de interacciones complejas entre muchos factores, el cual el propio organismo, el propio sujeto desempeña un papel muy importante y activo y puede seleccionar y modificar ciertas influencias. Ciertas conductas propiamente innatas aparecen hechas desde el principio, tales como expresiones emocionales, sonrisas, llantos, expresiones de sorpresa. Parece que tienen en su origen un carácter innato, pero socialmente se consolidan y seleccionan en un determinado sentido. El nacimiento de la inteligencia. Desde el momento del nacimiento, un niño ha iniciado un largo camino que le llevará a convertirse en un miembro adulto de su sociedad. Se irá construyendo una propia representación del medio y a través de los adultos que le rodean será guiado. Debido a que mediarán entre sus relaciones con cosas y personas, la inteligencia será el instrumento que le permita actuar con eficacia dentro de ese ambiente. La consolidación de los reflejos. Un recién nacido comenzará a ejercitar sus reflejos como estos respuestas le permiten actuar, responder y relacionarse con el medio exterior. El reflejo de prensión le va a llevar a explorar táctilmente su entorno descubriendo sus propiedades. El niño pone en funcionamiento sus reflejos cuando recibe estímulos exteriores, interiores e incluso por causas no bien especificadas. De los reflejos a los esquemas. Los reflejos iniciales se consideran disposiciones innatas y se consolidan mediante el ejercicio. Poseen las características que se atribuyen a esquemas, sucesión de acciones con organización y susceptibles de aplicarse en diferentes situaciones, pero no son capaces de adaptarse a situaciones distintas en las que no pueden aplicarse sin más. La mano se convierte en un instrumento esencial para la exploración de las superficies. Los progresos del periodo sensorio-motor. Durante el primer periodo de vida de un niño se van a establecer las bases de todo su desarrollo posterior, elaborando una serie de conductas que le van a permitir actuar sobre el mundo y sobre los otros, al tiempo que descubre las propiedades de las cosas, todo ello en un plano puramente motor, sin servirse aún de la representación en sentido estricto ni del lenguaje. Los progresos de la aprehensión. El desarrollo de la aprehensión involucra también la exploración táctil de los objetos en relación al desarrollo de otros esquemas. El niño es capaz de chuparse las manos, pero todavía no puede levantarlas sistemáticamente ni acercarlas a la boca, ni otros objetos. Sin embargo, así inicia una coordinación de la succión y de la mano. Además de iniciar la coordinación de la visión y la aprehensión, aún está muy primitiva y limitada. El reconocimiento de los objetos. Los progresos van a consistir precisamente en organizar una realidad y construir una imagen de ella como algo estable, como algo que permanece y que no se esfuma cuando dejamos de percibirlo. Cuando un niño mira los colores vivos, también los reconoce y muchas veces sonríe a los objetos con los que actúa de nuevo, poniendo de esa forma en manifiesto su reconocimiento. Sonríen porque experimentan el placer de encontrarse algo estable en este mundo. La permanencia de los objetos. Los objetos son capaces de producir determinadas sensaciones visuales, gustativas, olfativas, auditivas y térmicas, entre otras. Sin embargo, no bastan para caracterizar un objeto más que cuando esta sensación se ha atribuido con anterioridad al mismo objeto. Las dificultades no terminan aquí, pues los objetos dejan de producir esas sensaciones cuando no están presentes y el niño tiene que descubrir que los objetos siguen existiendo aun cuando dejan de estimularle. La resolución de problemas. Los progresos en el desarrollo intelectual van a permitir que el niño se enfrente con un número creciente de situaciones, y aunque muchas veces no encuentre aún los procedimientos adecuados para conseguir los objetivos, cuando se produce algún fenómeno que le interesa, por ejemplo la aparición de una persona o una luz que se ha encendido o escuchar un ruido interesante, él pondrá en funcionamiento sus distintos esquemas, aunque no sean los adecuados para conseguir la finalidad que él busca. Las capacidades perceptivas. La interacción entre el desarrollo del sistema nervioso y los progresos de la conducta radica en que ambos son muy rápidos, hacen difícil tener en cada momento una comprensión clara de cada progreso. Un niño de 2 meses podría no diferenciar dos figuras por falta de agudeza visual o por no disponer de los sistemas de exploración suficientes.
En ambos casos se puede progresar sin que podamos atribuir los resultados de una a otra. Constructivismo y aprendizaje significativo. Hoy en día no basta decir constructivismo, hay que hacer referencia al tipo de constructivismo al que nos referimos. Cabe aclarar el contexto de origen, teorización y aplicación del mismo, ya que nos enfrentamos a una diversidad de posturas que pueden ser de carácter genérico como constructivistas, de las cuales se indaga en no solo del ámbito educativo, sino también de la epistemología sociológica del desarrollo y clínica, además de diversas disciplinas sociales. La aproximación constructivista del aprendizaje y la enseñanza constituye una convergencia de diversas aproximaciones psicológicas o problemas: desarrollo psicológico del individuo, identificación y atención, replanteamiento de contenidos curriculares, reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de aprendizaje, búsqueda de alternativas novedosas para la selección y organización, y la importancia de promover la interacción entre el docente y sus alumnos. Tipos y situaciones del aprendizaje escolar. De acuerdo con Ausubel, hay que diferenciar los tipos de aprendizaje que pueden ocurrir en el salón de clases, los cuales se diferencian en primer lugar en dos dimensiones posibles del mismo. Primeramente, la que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. Como segunda, la relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz. Condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo. Para que realmente sea significativo el aprendizaje, debe reunir varias condiciones. La nueva información se debe relacionar de modo no arbitrario y sustancial. La relacionabilidad no arbitraria quiere decir que si el material y contenido de aprendizaje no es azaroso ni arbitrario, habrá una manera de relacionarlo con las clases de ideas pertinentes que los seres humanos son capaces de aprender. La relacionabilidad sustancial, no al pie de la letra, significa que si el material no es arbitrario, contiene un mismo concepto o proposición, se puede expresar de manera sinónima y seguir transmitiendo exactamente el mismo significado. Fases del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo ocurre en un continuo a través de fases que dan cuenta de una complejidad y profundidad progresiva. Según Schwell, varias de las aportaciones realizadas son generadas desde distintas líneas cognitivas. En las tres fases se va profundizando cada vez más, ya que el alumno en el proceso de aprendizaje y mediante ciertos mecanismos puede llegar a controlar eficazmente el ritmo, la secuencia y la profundidad de sus conductas y procesos de estudio. El aprendizaje de diversos contenidos curriculares. El aprendizaje escolar no puede restringirse de ninguna manera a la adquisición de bases de datos. Se revisa de manera superficial la posibilidad de fomentar el aprendizaje significativo considerando diversos contenidos curriculares, de acuerdo a Cole, Paso, Sarabia y Bols. Los contenidos que se enseñan en los currículos de todos los niveles educativos pueden agruparse en tres áreas básicas: conocimiento declarativo, procedimental y actitudinal. Aprendizaje de contenidos declarativos. Saber qué o conocimiento declarativo ha sido una de las áreas de contenido más privilegiadas dentro de los currículos escolares de todos los niveles educativos. Este tipo de saber es imprescindible en todas las asignaturas o cuerpos de conocimiento disciplinar, ya que constituye el entramado fundamental sobre el que se estructura aquella competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. Algunos prefieren denominarlo conocimiento declarativo porque es un saber que se dice, que se declara o que se conforma a través del lenguaje. El aprendizaje de contenidos procedimentales. El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refleja en la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etc. Podríamos decir que a diferencia del saber qué, que es de tipo declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, ya que se basa en la realización de varias acciones u operaciones. Los procedimientos pueden ser definidos como un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta determinada. El aprendizaje de contenidos actitudinal-valorales. El saber ser era uno de los contenidos anteriormente muy poco atendidos en todos los niveles educativos, ya que es el de las actitudes y los valores. En las últimas décadas se hicieron importantes esfuerzos por incorporar dichos saberes de manera explícita en el currículo escolar, no solo a nivel de educación básica, sino también de nivel medio, bachillerato y gradualmente en la educación superior. Se han dedicado esfuerzos importantes para erradicar las actitudes negativas y los sentimientos de incompetencia por parte de los alumnos para con sus asignaturas. Conclusión: desarrollo humano.
En los temas revisados dimos un repaso por el desarrollo humano, haciendo hincapié en que el estudio de los niños se remonta apenas a hace 200 años, debido a que no se les prestaba la suficiente atención. En la actualidad el ser humano se analiza desde antes de su nacimiento, durante sus etapas de adaptación y desarrollo en este mundo. Cabe mencionar que durante su desarrollo habrá factores que interfieran directamente en él, como son la genética y el medio ambiente, por lo que deben existir los correctos estímulos durante nuestra crianza, ya que determinados hechos nos afectarán de manera positiva o negativa, para toda nuestra vida. Los primeros síntomas en cómo se tiene el reconocimiento del mundo. También se hizo una revisión de las principales posiciones teóricas o corrientes, en donde cada una expone y defiende las ideas según sus criterios. El estudio de cualquier fenómeno parte necesariamente de ellas. Son quienes determinan la importancia a lo que se le puede atribuir y por qué deben de ser estudiados. En la actualidad existen muchos libros y revistas especializadas en donde se recogen los avances de conocimiento. Sin embargo, aún faltan muchas teorías unificadoras que permitan organizar todos estos datos para que algunos autores existen temas que aún resultan esenciales y para otros estos mismos temas carecen de importancia, no merecen la pena estudiarlos. Nuestra disciplina aún se encuentra en un estado incipiente de desarrollo. Conclusión de aprendizaje significativo. Se realizó una revisión de la aproximación constructivista del aprendizaje escolar, en la que se hace énfasis a la estructuración significativa que debe haber para los contenidos o saberes de la cultura a lo que pertenece el aprendiz. Se postula que la finalidad de los procesos de intervención educativa es enseñar a pensar y actuar sobre el contenido significativo y contextuado. Asimismo, se establece que el aprendizaje significativo ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones. Principalmente, el alumno debería ser capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial a la nueva información, con los conocimientos y experiencias previos y familiares que posee su estructura cognitiva, además de los materiales y contenidos de aprendizaje, los cuales deben poseer un significado potencial o lógico. Se revisaron los 3 tipos de aprendizaje de contenidos curriculares: declarativo, procedimental y actitudinal valoral, en donde se establece que cada uno de ellos entraña procesos de construcción diferenciados, por lo que se debe dar un tratamiento de enseñanza diferencial para cada caso.